Bienvenidos a una nueva clase en línea. En esta ocasión estudiaremos a las operaciones con radicales. Vamos a empezar estudiando la suma y resta de radicales. Bien, y a diferencia de la clase anterior donde ya habíamos visto cómo funcionaban los radicales, en esta ocasión vamos a empezar de la misma manera, vamos a empezar reconociendo las partes para que podamos entender de manera correcta. Ya habíamos dicho en la clase anterior de que, por ejemplo, un radical tenía varias partes. Por ejemplo, que este signo era el signo radical. Signo radical. Que este número que aparecía acá le llamábamos el radicando. Y que este número pequeñito se llamaba índice. Cuando hablamos de operaciones con radicales, lo más probable es que nos aparezca una nueva parte. ¿Y cuál será esa nueva parte? Un número o letra que va a estar delante de la operación. A ese número le vamos a llamar coeficiente. Bueno, y diremos, ¿y por qué aparece esto ahora si antes no aparecía? No es que antes no aparecía, en realidad es que si no aparecía, se sobreentiende que el coeficiente es 1, siempre ha estado ahí, solamente que si no lo ponemos, quiere decir en realidad que el coeficiente era 1. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más allá para que se comience a entender de lo que estamos hablando. Y vamos a empezar con las primeras operaciones, como decía ya, de suma y resta de radicales. Pongamos un primer ejemplo. Para sumar y restar radicales, lo primero que yo debo de estar muy atento es justamente con lo que existe dentro de este signo radical y con el numerito que me va a aparecer acá. ¿Qué debe de estar entonces? ¿Qué debe de ser preciso para que yo pueda sumar o restar radicales? Debe de suceder que yo solamente voy a poder sumar o restar entre sí los radicales cuando todo lo que indica el radical sea exactamente igual. ¿Qué es lo que puede ser diferente? El coeficiente. Pero yo no puedo sumar, por ejemplo, 2 raíz de 7 con 5 raíz de 8. No lo puedo hacer porque esta parte, que es la importante acá, está diferente. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Sumar 2 raíz de 7 más 5 raíz de 7. Sí lo puedo hacer porque esta parte es igual. Sí lo podría hacer. Entonces, no lo puedo hacer cuando hay alguna diferencia. ¿Cuándo más no lo podría hacer? Cuando, por ejemplo, deba yo sumar 2 raíz de 7 más 3 raíz cúbica de 7. Tampoco lo puedo hacer, ya que todavía existe una diferencia, que en este caso es el índice. Aquí el índice sería 2 y acá el índice sería 3. Entonces tampoco lo puedo hacer. Tiene que ser totalmente igual para poderlo sumar. Bien, ¿y cómo lo vamos a sumar entonces? Lo vamos a sumar de la siguiente manera. Si yo identifico que son iguales los tres, lo único que voy a hacer en realidad es agrupar los coeficientes que sean positivos y los que sean negativos. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo 2 positivos más 9 positivos. Y lo voy a hacer de esta forma. Entonces por acá lo voy a separar solamente a los positivos. 2 positivos y 9 positivos. Como ya sabemos que ambos son del mismo signo suman. Entonces voy a decir que el resultado va a ser 11 raíz de 7. Esa raíz de 7, como es suma o resta, no se va a modificar. Se va a mantener tal y como estaba. Entonces ya tengo el resultado positivo que me dice 11 raíz de 7. Pero todavía me queda una partecita negativa y eso es lo que voy a resolver. Entonces ahora tengo un número positivo y un negativo. Cuando tengo signos distintos, debo recordar que resto. Y si quiero restar, entonces digo 11 menos 8 es igual a 3 y mantengo la raíz de 7. De esa manera vamos a hacer sumas o restas con radicales. Vamos a poner otro ejemplo un poco más grande para ir entendiendo mejor.
Bien, ¿qué tal si tenemos el siguiente ejercicio que ya es un poco más grande y ya le empiezo a notar ciertas diferencias? Ya no es tan fácil como el anterior, entonces voy a tener que poner mucho ojo en aquello. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer cuando vea un ejercicio de este tipo? Voy a examinarlo primero y darme cuenta si los radicales son iguales. Me voy a dar cuenta que aquí es de 5, aquí es de 3, de 5, de 3. Veo que no son iguales. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser agrupar a los que sean iguales. Entonces busco y veo que aquí voy a trabajar con las raíces de 5. Entonces voy a buscar otro que tenga exactamente la misma raíz de 5. Como ya no tengo más, lo que voy a hacer simplemente es juntar esos radicales que tenían raíz de 5. Voy a examinar entonces otro tipo de radicales. Voy a llegar a la conclusión de que otro tipo es raíz de 3. Y voy a buscar ahora todos los que tengan raíz de 3. Este también tiene raíz de 3 y el de acá también. Entonces simplemente los voy a agrupar ahora a todos los que tienen raíz de 3. Como ya los tengo separados, ordenados por tipo, primero los que son raíz de 5 y luego los que son raíz de 3, simplemente voy a hacer las operaciones que me indican. Por acá tengo dos signos positivos, es decir, signos iguales, y los signos iguales se suman. Entonces digo 7 más 8, que es igual a 15 raíz de 5. Si quiero trabajar ahora la parte de abajo, también me voy a dar cuenta negativo, negativo y negativo son signos iguales, y signos iguales también se suman. Si yo quiero sumar, entonces voy a decir 6 más 3, 9 y más 4, 13. Pero debo recordar que todos eran negativos, lo que quiere decir que conservo el negativo. Por otro lado, lo acompañaba la raíz de 3, simplemente lo bajo. Tengo una respuesta de las raíces de 5 y tengo otra respuesta de las raíces de 6. ¿Qué debo de hacer para terminar este ejercicio? Simplemente juntar esas respuestas. Mi respuesta del ejercicio sería 15 raíz de 5 menos 13 raíz de 3. Entonces de esa manera estaríamos terminando sumas y restas. Bien, entonces en el caso de que tengamos multiplicaciones con radicales, vamos a recordar que para multiplicar radicales, primero ya tenemos el ejemplo en pantalla, entonces para multiplicar radicales yo debo recordar que normalmente lo que se hace es multiplicar elementos del mismo tipo, es decir, coeficientes con coeficientes y radicales con radicales. Eso es bastante sencillo en el momento en que yo multiplico los coeficientes, porque por ejemplo 3 por 4 es 12, ahí no tengo mayor problema. Pero también debo recordar que los coeficientes no pueden cambiar de valor. Es decir, si yo multiplico raíz cuadrada por raíz cuadrada, mi respuesta jamás podría ser raíz cúbica o raíz quinta o raíz octava. Siempre se va a mantener la misma, debe seguir siendo raíz cuadrada. Entonces lo que yo hago cuando veo que es una multiplicación entre raíces cuadradas es inmediatamente poner el símbolo de raíz cuadrada. No puedo cambiar y en eso no debe de haber confusión. Y como íbamos a multiplicar entre pares, coeficientes con coeficientes y radicales con radicales, entonces lo siguiente que voy a hacer es multiplicar las dos partes internas. 4 por 6, que es igual a 24, y estará efectuada la operación. ¿Qué quiero que le quede claro de acá? Que por ejemplo, si yo hubiera tenido raíz cuadrada de 4 por raíz cúbica de 6, eso no se puede multiplicar puesto que los radicales no son iguales. Solamente puedes hacer esta operación cuando los radicales son totalmente iguales. Entonces, en este caso no son iguales, no se podría hacer. Bien, vamos a avanzar, vamos a poner otro ejemplo más, un poquito más complejo para que practiquemos un poco más. Pues bien, tenemos el siguiente ejemplo y nos vamos a dar cuenta que a diferencia del anterior, me está apareciendo dentro de uno de los radicales un número fraccionario y eso me podría confundir un poco, pero en realidad no es nada del otro mundo, es algo bastante sencillo. Vamos a intentarlo. Vamos a trabajar entonces entre pares, vamos a multiplicar primero coeficientes con coeficientes. 2 por 7, que es igual a 14. Primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es simplemente llevar el mismo radical que tenía al principio. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada y raíz cuadrada,
llevo el mismo radical. Y lo siguiente que voy a hacer es la multiplicación entre las partes internas. Y para evitar confundirme voy a sacar esas partes internas para poder multiplicarlas aparte. Y si yo recuerdo una multiplicación de fracciones, multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 1 por 3 es 3 y 4 no tiene con quién multiplicar, sigue siendo 4. Entonces la parte interna será simplemente 3/4. Y resuelto el ejercicio, no es nada del otro mundo. Vamos a avanzar un poco más allá. Vamos a pasar ahora a estudiar las divisiones de radicales. Quiero estudiar entonces las divisiones de radicales y voy a poner un primer ejemplo. Va a ser bastante sencillo. Bien. Una división de radical podría expresarse de la siguiente manera. Ya habíamos visto en ejercicios anteriores que las divisiones pueden expresarse bien como fracción o bien en su forma tradicional, en su orientación horizontal, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a hacer, como está expresada en fracción, lo que vamos a hacer simplemente es separar esta fracción. Tal como hacíamos en una multiplicación, las operaciones se hacían entre pares de la misma manera acá. Como yo voy a trabajar entre pares, digo coeficientes con coeficientes, es decir, 5 dividido para 4. Como lo puedo expresar como fracción, entonces diré 5 sobre 4, como que lo separo, simplemente así. Y por otro lado, puedo juntar en una sola raíz esta operación. Como las raíces ambas son iguales, son cuadradas, yo lo que hago es poner una raíz cuadrada. Y dentro de ella, la operación 3 dividido para 2. Como lo puedo poner en fracción, lo pongo de esa manera y esa es toda la operación. Es bastante sencillo. ¿Qué puede ocurrir de que tenga que simplificar aquí o tenga que simplificar acá? Sí puede ocurrir. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, tenemos otro ejemplo en el cual tenemos 6 raíz de 8 sobre 4 raíz de 20. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo entonces? Voy a separar esta primera división. Voy a decir 6 dividido para 4. Y por otro lado, dentro de la raíz, 8 dividido para 20. Como veo que se puede simplificar, lo que hago es justamente simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Primera parte simplificada. Pongo entonces como respuesta ya de la primera parte 3 medios. Simplifico la segunda, mitad 4, mitad 10. Aún puedo simplificar mitad 2, mitad 5. Dentro entonces del radical, la segunda respuesta, la segunda parte de la respuesta es 2/5. Entonces esta operación en realidad es bastante fácil, incluso mucho más fácil que la multiplicación. Vamos a avanzar un poco más, vamos a ver el último tipo de operación que vamos a ver, que en este caso será potencias de un radical. Vamos a ver cómo trabajan las potencias entonces. Vamos a empezar con un ejemplo bastante fácil. ¿Cuál será mi ejemplo? Entonces vamos a poner este ejemplo. 2 raíz de 7 elevado a la quinta. ¿Qué sucede cuando yo tengo este tipo de ejercicios y sobre esta raíz todavía pesa un radical? Tengo que entender la diferencia. Cuidado y aplico siempre lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo este paréntesis, significa que este 5 aplica tanto al primero como al segundo, porque ambos están dentro del paréntesis. Otra cosa sería que yo tenga aquello que me dice que simplemente este 5 aplica a lo que está dentro del paréntesis. El 2 no estaría afectado. En este caso sí está afectado, y como está afectado, yo lo que voy a hacer es elevar este 5 a cada uno de los factores que hay adentro. Entonces 2 quedaría elevado a la quinta, y por otro lado me quedaría raíz de 7 también elevado a la quinta. En este caso sería diferente. El 2 no quedaría elevado a nada, puesto que el 5 no lo afecta, pero raíz de 7 sí estaría elevado a la quinta. Eso es lo que tengo que
yo voy a empezar a entender un poco más para poder entender bien. Bien, vamos a ver otro ejercicio entonces, ya para ir terminando con la clase. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien, raíz cuadrada de 12 a la cuarta. Si yo quiero resolver este ejercicio, me voy a dar cuenta que yo podría tranquilamente decir aquello, ¿no? 12 elevada a la cuarta. Y si yo tengo de esa manera, yo puedo llegar a hacer una simplificación. Es decir, aquí está el 2, ese 2 que está ahí yo lo puedo simplificar con este exponente, puesto que son operaciones contrarias. Recordemos que la raíz y la potencia son operaciones contrarias. Entonces, raíz mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Como no existen ya raíces primeras, quiere decir que está fuera de raíz, se eliminó. La respuesta va a ser simplemente 12, pero al cuadrado. Y si tengo 12 al cuadrado, pues ya tendría que hacer la operación de potenciación y sabría que su respuesta es 144. Bien, hasta ahí vamos a llegar entonces en este video. En el próximo estaremos viendo ya operaciones combinadas. Entonces nos vemos en el próximo video.